Buenos días. Vamos hoy a comenzar con un tema nuevo. En los últimos encuentros estuvimos incurriendo en lo que hemos nombrado como filosofía de la existencia. Esto es una mirada más volcada al interior de la persona y una actitud más ocupada en la creación del sí mismo. En esa misma línea vamos a abordar ahora el tema del existencialismo. Una corriente filosófica que en verdad fue mucho más que eso, porque implicaba un modo de vida, una moda en el vestir, una tendencia que abarcaba todas las esferas del arte y la literatura, y surge en Francia en los años 40 y se expande rápidamente. Pero no se trata de una doctrina acabada, sino de algo que se va haciendo también a través de un recorrido personal. Por lo que la corriente tuvo también variadas expresiones. Por ejemplo, hay un existencialismo cristiano, un existencialismo ateo. Y esto precisamente porque se trata de una filosofía que se asienta sobre la premisa de la libertad. Sus precursores fueron precisamente los pensadores que acabamos de ver, Kierkegaard y Nietzsche. Casos ambos en que vimos el pensamiento como extracto de una experiencia. La de colocarse, tal como ambos decían que hemos visto, como cobayos en la mesa de experimento. En el campo literario tenemos a Dostoyevsky, a Camus y a Sartre, que tiene facetas tanto de filósofo como de literato. Y además es el que dio nombre al movimiento, aparte de ser su figura más representativa. De él nos vamos a ocupar precisamente en esta oportunidad. Sartre nace en 1905 y muere en 1980. Su vida estuvo signada por el compromiso, porque fue precisamente el primero en hablar de literatura comprometida. Y su posición frente a la filosofía tenía como base la idea de que la filosofía no era para empoltronarse en las universidades y congresos internacionales, sino para mezclarse en el barro de la historia, para ensuciarse. Esto se hace carne en el hecho de que Sartre no dejara de plantear su posición frente a la realidad. Por ejemplo, en primer lugar, en la resistencia francesa frente a la ocupación alemana. Luego, a favor de la resistencia argelina frente a la ocupación francesa. Pero su mayor protagonismo se revela en el movimiento existencialista que tiene su auge entre los años 40 y 50. Aquí en Argentina tuvo una amplia repercusión y muchos adherentes. Por ejemplo, su obra principal, El ser y la nada, fue traducida y prologada por Miguel Ángel Virasoro, mi padre. Y luego también está Fatone, que escribió sobre el existencialismo en Argentina, Carlos Astrada, y en la década del 50, todos aquellos que estaban vinculados a la revista Contorno, entre ellos Mazzotta. Bueno, Sartre, aparte del Ser y la nada, que es su obra principal, tiene cantidad de ensayos publicados como recopilados bajo el nombre de Situaciones 1, 2, 3. Y no solamente ellos, sino que también se destaca como novelista y dramaturgo, en obras que son en realidad expresión de su filosofía existencialista, que fue justamente él el que acuñó el término. Ahora bien, ¿cuál es el meollo, la idea troncal del existencialismo? Bueno, la idea de que el hombre es un ser finito que se encuentra yecto, o sea, abandonado en un mundo infinito. Y esto le causa angustia.
angustia ante la evidencia de su pequeñez, de su nada. Y de ahí su rebelión que busca trascender más allá de sus condicionamientos, porque sí sabemos que estamos condicionados. En primer lugar por el lenguaje, luego por el entorno sociopolítico, la clase social, el inconsciente y tantas otras cosas. Pero dentro de ese condicionamiento tenemos que elegirnos. Y entonces dentro de esa condición somos responsables de lo que elegimos. Sartre decía que cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Esto quiere decir que nosotros somos los que nos elegimos a través de nuestros actos. Y en eso consiste el ejercicio de nuestra libertad. Un ejercicio además que no podemos dejar de realizar. En otras palabras, como dice Sartre, estamos condenados a ser libres. Y es en este sentido que su filosofía es fundamentalmente una filosofía de la libertad. Pero veamos entonces cómo Sartre llega a esta filosofía. En primer lugar, hay que señalar la influencia de la fenomenología de Husserl. ¿Y en qué consiste esta? La fenomenología es un método que trata de aprender los contenidos de conciencia ateniéndose exclusivamente a lo dado como fenómeno. Se entiende como fenómeno aquello que aparece, de ahí el nombre, ¿no? En un breve ensayo de 1938 que se llama La trascendencia del ego, Sartre parte de esa concepción de Husserl en su fenomenología, esto es, en la intencionalidad de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la conciencia siempre es conciencia de. O en otras palabras, que la conciencia nunca reposa en sí. No es que hay una conciencia que luego se dirige a un objeto y constituye ese objeto, por ejemplo, como en Kant, aplicando las categorías, ¿no? En el sujeto kantiano. No hay dos cosas separadas que se vinculan en un acto de conocimiento, como en Kant que el sujeto se dirige al objeto y trata de conocerlo y aplica sus categorías. Nuestra subjetividad intenciona sobre el mundo, está arrojada sobre el mundo y ya siempre es conciencia de mundo. Y lo coloca él el de entre paréntesis o conciencia mundo. Sartre pone un ejemplo, el del tranvía. Bueno, ya no hay tranvías, pero bueno, podríamos hablar en todo caso de colectivo. Cuando corro el tranvía o el colectivo, lo que sea, soy conciencia corriendo un tranvía. Pero si cuando estoy corriendo el tranvía pienso que soy conciencia de correr el tranvía, ahí lo pierdo. Tenemos entonces que entender aquí con Sartre que la conciencia está arrojada al mundo entre los hombres y ahí se juega, ¿no?, en la acción. Nada entonces que ver con el sujeto kantiano que constituye el objeto. Aquí no constituye nada. Está en un juego en el cual a través de la acción se proyecta o se hace a sí mismo. Y este modo de ver sartriano también se diferencia claramente, por ejemplo, de la teoría del conocimiento marxista, que entendía que la conciencia era pura pasividad, que solo recibe estímulos del exterior y los refleja como en un espejo. O sea que lo que hace la conciencia es reflejar la materialidad que está afuera. Por eso justamente se llama materialismo, que el que hace de la conciencia una pasividad que solo recibe o refleja el mundo exterior. La concepción sartriana de la conciencia intencional, en cambio, arroja la conciencia al mundo y con este constituye una unidad, no son dos cosas separadas. Y en esa unidad encontramos dos modos del ser. Y esto es lo que Sartre va a desarrollar ampliamente
en el ser y la nada. Veamos entonces cuáles son estos modos del ser. Por una parte está el ser en sí, o ser de los objetos tal como son aprendidos por la conciencia. Por otra parte tenemos el ser para sí o ser de la conciencia. El ser en sí es siempre idéntico a sí mismo. Este es aquel ser del cual hablaba Parménides, que es extraño a todo cambio, y es el que está justamente regido desde Parménides por el principio de identidad. Un ser que es lo que es y no es lo que no es. El ser para sí, que no es otra cosa que la conciencia, en cambio, en tanto está dirigido hacia afuera, hacia lo otro, encuentra su contenido en ese otro. O sea, no es idéntico a sí mismo, es lo que no es y no es lo que es. Mientras el ser en sí es siempre lo mismo, el ser para sí es el ser que se proyecta, que sale de sí mismo. Pero aunque siempre va a tener algo de en sí, algo de coseidad, porque somos también todas las cosas que hemos hecho en el pasado. Porque al optar por una acción nos elegimos. Y así resulta que el ser para sí tiene un pasado que no es otra cosa que la totalidad de sus acciones. Y eso sí que no se puede cambiar. En suma, el para sí no es otra cosa que la realidad humana, que tiene detrás de sí un pasado y cuyo presente es nada, porque siempre se está proyectando. No tiene contenidos, es una nada. Dice Sartre justamente que el hombre es el ser por el que la nada viene al ser. Y por eso también el título de la obra, El ser y la nada. Y al fin es esa misma nada la que asegura mi libertad. Es decir, que yo me pueda crear a partir de esa nada, tal como por ejemplo los libros sagrados dicen que Dios creó al hombre de la nada. No hay, por ejemplo, como en el caso de una mesa, de una silla, que el carpintero la construye guiado por un concepto de mesa. Aquí no hay ningún concepto previo que sirva de guía. Se trata de la absoluta libertad. Y aquí se explica también el término de existencialismo que Sartre da a su filosofía. O sea, la idea de que el hombre comienza por existir, que la existencia precede a la esencia y que nos vamos a hacer a través de nuestras acciones en absoluta libertad. Es decir, que no hay nada que preceda nuestra acción por la cual nos elegimos y nos realizamos. Toda esta temática Sartre la va a tratar en El ser y la nada, y luego también en su obra literaria, tanto en sus novelas como La náusea y Los caminos de la libertad, como en obras teatrales como Las moscas, Las manos sucias, Los secuestrados de Altona, Las moscas y varias otras. El ser y la nada es una obra monumental, de lectura bastante difícil, pero luego Sartre trata algunos de los temas centrales en un breve ensayo que se llama El existencialismo es un humanismo, que vamos a ver con bastante detalle en el próximo encuentro. Pero antes de terminar, quiero hacer una reflexión sobre otro Sartre, de otra obra monumental, porque así eran todas las obras de Sartre, que es La crítica de la razón dialéctica. Fue el fruto de las intensas críticas que le hicieron los marxistas. Ellos discutían sobre todo la idea de Sartre de que la existencia precede a la esencia, ya que decían que la existencia llegaba al mundo totalmente condicionada, porque llega un mundo donde hay lucha de clases, dominadores, dominados, injusticia, guerra. La situación todavía es peor en Latinoamérica, donde los hombres no solamente no están condenados a ser libres, sino que pareciera que están condenados a la dominación. Y Sartre va a responder a estas críticas, reconociendo
La cuestión es entonces va a tratar de ver, digamos, el concepto de grupo que se compromete en un juramento y que establece ciertas condiciones a cumplir. Pero bueno, se presenta cierta tensión porque el juramento del grupo anula la libertad. Y esto para Sartre no puede ser. La libertad no se puede anular. En el momento de decidir, el hombre debe decidir por sí mismo. Y es su pura responsabilidad. Hasta aquí dejamos y la próxima vamos a ver con detalle el existencialismo es un humanismo. Y quiero aprovechar la oportunidad para recordarles que estamos en Instagram, en Facebook y además que en mi página web, Los Caminos del Habla, están los PDFs de mis libros, así como también lo pueden encontrar acá en el canal, en la parte de descripción. Y ahí también en la página web voy subiendo artículos, o algunos ya están subidos, de temáticas que estamos tratando acá en este curso permanente. Me despido entonces, hasta la próxima.